además es importante que mencionemos que no solamente produce cáncer de cuello uterino, sino produce 6 cánceres, ¿sí? Está implicada también en cáncer de vagina, en cáncer de vulva, en cáncer de ano. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Modo Salvavidas by Celica. Estamos súper emocionados porque si no se dan cuenta ya tenemos un set nuevo, tenemos nuestro nuevo letrero, estamos muy emocionados porque es la segunda temporada de este podcast. Primero que nada quiero agradecerles a todos por estarnos escuchando porque gracias a ustedes y gracias a que este podcast ha tenido éxito hemos podido llegar a esta segunda temporada. Como se los dije en alguno de los teasers, mejores invitados, mejores charlas, mejores todo, desmitificando muchas más cosas de la medicina. Y hoy no va a ser la excepción. El día de hoy vamos a hablar sobre el virus del papiloma humano porque toca hablar de esto, súper necesario. Para esto invité a la doctora Marcela Celis. Ella es ginecobstetra, epidemióloga y salubrista pública y ella es experta en BPH. Entonces, doctora, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Bueno, Ana, muchas gracias a ti y a Celica por la invitación a Modo Salvavidas. Ay, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a entrar en tema. Voy a dar un par como de estadísticas porque realmente, y la doctora no me dejará mentir, el virus del papiloma humano es la infección de transmisión sexual más común que existe. 8 de cada 10 personas a lo largo de su vida lo van a adquirir y es inevitable, ya es algo que sucede en nuestra población, pero pues lo que sí es evitable es que esto se propague aún más y tener las medidas o los recursos para estar informados y que esto no siga escalando de la forma en la que escala. Ahorita estábamos hablando la doctora y yo antes de empezar este podcast y me estaba contando un poco de por qué hizo epidemiología, por qué hizo salud pública y me encantaría que nos contara un poquito como de su trayectoria y de quién es usted, por qué está aquí y por qué estudió eso porque me parece súper clave lo que me contó ahorita. Bueno, Ana, cuando terminé ginecología, inmediatamente comencé a hacer colposcopia y tracto genital inferior. Y luego fui a Buenos Aires a seguir entrenándome en colposcopia y en vulva, porque consideraba que vulva es otra cosa que hace falta aprender un poco más. Y me surgió una pregunta, y la pregunta es: ¿por qué se sigue muriendo gente de cáncer de cuello uterino? Si es una enfermedad, es un cáncer, es uno de los pocos cánceres que tiene desde prevención primaria con vacuna, porque la vacuna contra el VPH existe y está disponible en nuestro mercado desde el año 2006. Entonces, ¿por qué se seguía muriendo gente? Entonces entré a estudiar epidemiología con el ánimo de contestarme la pregunta, pero luego de graduarme de epidemióloga todavía no tenía la respuesta. Entonces dije, bueno, hagamos salud pública a ver si aquí sí me puedo contestar la pregunta. Y bueno, realmente la maestría no fue quien me dio la respuesta. Finalmente ha sido la vida en el día a día y es un tema de educación. Nos falta educación tanto a los profesionales de salud como a los pacientes, a hombres y mujeres, sobre el virus del papiloma humano y también es un problema o es una falta de voluntad política, ¿no? Pero bueno, en este momento ya tenemos también la voluntad política porque tenemos la vacuna incluida dentro del PAI, dentro del Plan Ampliado de Inmunizaciones. Tenemos la posibilidad de vacunar inclusive fuera de los grupos que están contemplados dentro del PAI. Tenemos la educación, tenemos que llevarla a la gente. Claro. Eso y sigue siendo un problema, a pesar de que todo eso ya sigue siendo sucede. Un problema y lo vamos a hablar ahora a continuación. Sigue siendo un verdadero problema de salud pública. Bueno, entonces demos un poquito de contexto. ¿Qué es el virus del papiloma humano? O sea, empecemos por ahí. El virus del papiloma humano, como tú ya lo mencionaste, es una infección de transmisión sexual que es la más común en hombres y mujeres en todo el mundo. Okay. Y adicional a ello, es la causa del cáncer de cuello uterino, está en la base de la génesis del cáncer cervical, pero además es importante que mencionemos que no solamente produce cáncer de cuello uterino, sino produce 6 cánceres, ¿sí? Está implicada también en cáncer de vagina, en cáncer de vulva, en cáncer de ano, en lo cual los coloproctólogos y especialmente los que hacen anoscopia de alta resolución, yo también me entrené en anoscopia de alta resolución, es el grupo más entrenado en este tema.
¿sí? Pero también causa cáncer de orofaringe. Y el cáncer de orofaringe afecta a hombres y mujeres, pero principalmente afecta a hombres. Y estoy casi segura que muy pocos saben del tema y a lo que se podrían enfrentar. Y en una pequeña minoría, porque el cáncer de pene es muy raro, entonces en esta También. pequeña minoría que le da cáncer de pene, los hombres que tienen cáncer de pene, también va de la mano del BPH, el BPH 16 principalmente. Es que ahí va mi otra pregunta y es, yo siento que la gente piensa que el BPH solamente se puede contagiar a través de la penetración y eso no es así. El BPH tiene muchas formas de contagio, pero no saben cómo y por eso es que está relacionado con tantos cánceres como usted lo menciona. Bueno, es que realmente hay muchos mitos y esperamos hoy poder romper algunos cuantos. Y es que oímos todos los días hablar de que el cáncer de cuello uterino o el BPH, el hombre lo transmite, la mujer lo padece, ¿sí? Ese es uno de los primeros mitos y está muy arraigado en la base de la cultura de la gente. Y definitivamente cuando hablamos de que el cáncer de ano, el cáncer de pene y el cáncer de orofaringe, que directamente toca a los varones, es relacionada con virus de papiloma humano, pues ahí entendemos que cualquiera lo transmite y Claro. cualquiera lo padece. Y de hecho, las verrugas o condilomas anogenitales, que no son un cáncer, pero que afectan una gran cantidad de población, hombres y mujeres, generan un gran gasto en salud. La carga de enfermedad por verrugas anogenitales en hombres y mujeres es uno de los rubros que le cuesta mucho a los países desde la salud pública. Pero es que, por ejemplo, ahí digamos que las verrugas anogenitales, pues ya digamos que son un síntoma que se presenta en los pacientes, pero el BPH también puede pasar desapercibido durante muchos años y eso es un problema. La punta del iceberg es verrugas anogenitales porque son visibles Ya. y por ello consulta a la gente, aunque no causan cáncer, son un estigma y son un motivo de angustia y de alteración de la autopercepción tanto para hombres como para mujeres, Claro. ¿sí? Y la otra punta del iceberg es el cáncer de cuello uterino, porque ya hemos oído hablar y está pues toda la estrategia hacia la eliminación del cáncer cervical como un problema de salud pública. Pero es la punta del iceberg, porque lo que está ahí debajo es toda esa carga de BPH y carga de enfermedad por virus de papiloma, que al no ser visible, al no generar síntomas y al no generar lesiones que pueda ver el hombre o la mujer, pues tiene más resulta propagación. siendo invisible a hombres y mujeres a pesar de estar ahí. No, y aparte yo siento que, como te lo mencionaba ahorita, piensan, es como, no, yo nada más me contagio a través de la penetración, entonces uso un preservativo y ya no me contagio. Pero pues es que se contagia a través del sexo oral, de los fluidos realmente, o sea, es el contacto piel con piel que puede llegar a pasar todo este tipo de cosas, pero no tienen ni idea del riesgo que están corriendo. Entonces, era lo que platicábamos un poquito ahorita antes de empezar el podcast. ¿Cuántas parejas no sufren problemas maritales, problemas de noviazgo, porque entonces de repente aparece positiva una citología, aparece positivo algo y ahora el otro tiene la culpa? Y eso no es así porque no saben cómo se contagia. Bueno, antes de contestarte esa pregunta, yo quiero decir algo con respecto al uso del preservativo o condón. Y es que al pobre preservativo le ha pasado durante décadas lo que le pasó al tapabocas en la pandemia, ¿sí? Yo de hecho tuve durante mucho tiempo un slide que ponía, una foto que ponía en mis presentaciones y estaban en una banca de parque sentado el condón y el tapabocas. Olvidados. Y entonces el condón le decía al tapabocas, ¿tampoco te quieren usar? Me encanta eso. O sea, en serio. Sí. No nos queremos poner el tapabocas, no nos queremos poner o pedir el preservativo y debería ser como lavarse los dientes, ¿sí? Tú no te acuerdas si lavarte los dientes por la noche, tú no te deberías acostar jamás sin pedir o usar un preservativo, porque es la salud de él y de ella. Claro, por supuesto. Sí, entonces eso es muy importante hablarlo. Lo segundo, siempre que, y ahí también para ir respondiendo tu pregunta, siempre que hay un BPH, la primera pregunta que recibimos de la mujer, hay muchos mitos que tenemos que derrotar. La primera pregunta de la mujer es esto, o la primera frase que alguien le pudo haber dicho es, esto se lo contagió su marido o su novio, el perro de su marido o el perro de su novio.
Pues no, porque no sabemos cómo fue. Y lo segundo es, eso es cáncer. No, no, no. Tener BPH no significa tener cáncer, ni tampoco que le vaya a dar cáncer, solo que tiene el principal factor de riesgo para desarrollar una lesión precancerosa y un cáncer de los que ya hemos mencionado, principalmente cuello uterino y en los señores la orofaringe. Pero entonces ahí, puntualizando, o sea, no se divorcien de su pareja porque les detectaron BPH. Es que te lo juro que es el pan de cada día de la consulta. Es no, ya como yo fui su única pareja sexual y entonces a mí me contagió él y por su culpa me va a dar cáncer. A ver, no, era lo que platicábamos. Si él o ella, porque no son solamente ellos, no sabían cómo se contagiaba esto, si ellos no tenían la información para transmitírselos a ellos mismos y decir, bueno, entonces me tengo que poner un preservativo, bueno, me tengo que vacunar, bueno, tengo que tener estos cuidados, pues ¿qué esperaban? O sea, digamos que las parejas tienen que entender que en el pasado, hoy estamos cambiando muchas de esas cosas, pero en el pasado pues no existía toda la información que hoy en día tenemos, que incluso teniéndola hoy sigue siendo un problema, pero que no piensen que es el fin de su matrimonio, de su relación, porque a su pareja le detectaron BPH, que eso ya no suceda. Lo otro es que no sabemos en qué momento se contagiaron y jamás lo vamos a saber. Sí, es una pregunta que... Porque la infección persistente, que es la que realmente nos preocupa a los que nos dedicamos a trabajar el BPH, ginecólogos u otras especialidades, es que cuando el virus persiste es cuando tiene el riesgo de producir lesiones precancerosas y cáncer. Pero no sabemos cuánto tiempo lleva ese virus ahí. Por eso hablamos de persistencia cuando encontramos la segunda prueba positiva con el intervalo de tiempo que ya hemos decidido para el seguimiento de esa paciente, ¿sí? Cuando por segunda vez sale la prueba positiva, hablamos de persistencia, pero ese virus puede llevar ahí latente mucho tiempo. Y en el imaginario de la persona, en el caso mío que soy ginecóloga, en el imaginario de la mujer que me está consultando, pues ella va a culpabilizar a su pareja. Y entonces yo siempre tengo una frase que yo la llamo una de mis frases célebres, y es que más vale un BPH conocido que uno nuevo por conocer, porque cada nueva pareja trae el riesgo de adquirir un nuevo o nuevos varios, uno o varios BPHs. ¿Por qué? Porque ya sabemos que es muy común. Y en el imaginario está que lo transmite el hombre y lo padece la mujer, y eso es completamente falso. Y la verdad es que yo creo que es complejo, porque algo que dijiste ahorita que me encantaría volver a mencionar es esa exposición constante al virus. O sea, no es una ocasión y entonces me contagié. También siento que es y tú me corregirás si no es así, pero también es un conjunto de cosas. Es decir, bueno, la exposición constante al virus, tu sistema inmunológico, tu estado de salud, sí, todo contribuye a este momento donde pues el virus ya se está expresando en tu cuerpo, y ahí pues me encantaría que nos contaras un poco sobre eso, pero también ¿qué pasa después? ¿No? Porque entonces mucha gente dice, bueno, ya me contagié del virus, ¿va a vivir en mí por siempre o cómo funciona? Bueno, yo quiero comenzar por el antes, Ana, ¿sabes? Me parece muy importante comenzar por el antes para llegar a ese después. Y es que el antes es que todos deberíamos estar vacunados. Bueno, sí. ¿Sí? Entonces comencemos por el antes, porque todo lo que se relaciona con virus de papiloma humano podría prevenirse mediante la vacunación. En este momento tenemos disponible la vacuna dentro del Plan Ampliado de Inmunizaciones para la población, hombres y mujeres, o sea, es vacunación de género neutro, entre los 9 y hasta antes de cumplir los 18 años, pero también mediante las excepciones que nos da la posibilidad de los medicamentos o de todo lo que es no PBS. También se podría vacunar a la población de mayor riesgo, como las personas que viven con VIH, las personas inmunosuprimidas, los que tienen alguna enfermedad que los condiciona a recibir medicamentos biológicos, etcétera. O sea, tenemos una serie de adendos que deberíamos conocer y que la población general y la población de personal médico debería conocer. Entonces, partamos de la vacunación, porque ahí es donde vamos a lograr prevenir muchos casos, especialmente la vacunación de niños y adolescentes. Para llegar a ese después, entonces, ¿qué más tenemos? En el caso de las mujeres tenemos tamización primaria para ver
e identificar la infección y o la enfermedad por virus de papiloma humano. Sí. Entonces, en la mujer por debajo de 30 años, en la población general, tenemos la citología, que ha sido la prueba reina que todo el mundo conoce para detección temprana y prevención de cáncer de cuello uterino. Pero también tenemos pruebas que van directamente a detectar el DNA del virus. Tenemos pruebas para detección de virus de papiloma humano. En la población general, a partir de 30 años, tamizamos con prueba de VPH o prueba de virus de papiloma humano. Y en la población que vive con VIH y que tiene algunas otras condiciones de inmunosupresión, es candidata a tamizarse desde los 25 años con la prueba. Entonces podemos identificar tempranamente antes de que esto realmente sea un problema. Y si requiere algún manejo previo, también lo podemos hacer antes de que esto sea un cáncer. Por eso te digo que yo todavía sigo sin aterrizar el por qué se sigue muriendo gente de cáncer de cuello uterino si lo tenemos todo. Es que sí, son muchas no cosas tendría que por qué pasar. Y por eso la estrategia de la OMS con miras a la eliminación del cáncer de cuello uterino como un problema de salud pública. Y es que, ¿sabes qué? Creo que es curioso que una como mujer, y te lo digo personalmente, pues antes de estudiar medicina, antes de hacer muchas cosas, una conoce esta prueba de tamización, bueno, la citología anual, que todas las mujeres se hacen. Y yo hace poco, cuando empezábamos nosotros a investigar de este tema de VPH, yo me ponía a pensar y yo decía, yo no tenía ni idea para qué era esa prueba, antes de estudiar medicina, ¿no? Claro. Entonces yo decía, ¿por qué nunca fue una conversación que yo tuve con mi mamá, por ejemplo? Porque yo nunca fue una conversación que tuve con mi hermana o con mis primas. O sea, yo decía, era un estigma, era una forma de simple y sencillamente, no, pues te lo tienes que hacer y ya, como que no hables más de eso, ¿sí? ¿Qué estaba pasando con el VPH hace tantos años o ahorita que sigue sin hablarse con la importancia que debe, teniendo el impacto que tiene en la salud pública? Porque no nada más es el hecho de que invierten un montón de dinero en prevención. Es decir, estás invirtiendo un montón de dinero en prevención y estás teniendo mucho cáncer cervicouterino. Entonces, algo no está funcionando. Estás gastando dinero de los dos bolsillos y en ninguno de los dos estás poniendo la efectividad. Sí, algo está pasando y es que efectivamente, como tú lo mencionas, el cáncer de cuello uterino y el VPH tiene un estigma. Y es el estigma de que la infección se adquiere por transmisión sexual. Entonces, si tú ves, existe el mes rosa, existe todo lo que hay alrededor de la prevención del cáncer de mama, lo cual es fantástico, pero hasta hace un tiempo no había la misma propaganda y el mismo conocimiento de la prevención del cáncer de cuello uterino por el estigma, por el hecho de que es una infección y una enfermedad que va de la mano o va ligada a la infección de transmisión sexual. Y en la medida que desmitifiquemos esto, pues va a ser mucho más fácil, porque cuando comenzamos a hablar de la vacuna del papiloma, no, pero estamos vacunando para prevenir una infección de transmisión sexual. Por eso ahora, pues si bien es cierto la vacuna del papiloma, hablamos de la vacuna del cáncer de cuello uterino, porque lo que estamos previniendo con esta vacunación es el cáncer, no solamente de cuello uterino, sino 6 cánceres en total. Y uno se puede vacunar ya habiendo adquirido la enfermedad. O sea, teniendo ya VPH diagnosticado, uno se puede vacunar, porque yo creo que la gente también ha de pensar como no, pues como no me vacuné a mis 15 años o de los 8 a los 15, ya me contagié, ya la vacuna no forma parte de mí, y eso no es así. Esa es una muy buena pregunta. ¿Qué pasa si yo ya inicié vida sexual y me quiero vacunar? Nada, vacúnate, entre más pronto mejor. Para ayer es tarde. Eso es lo primero. Lo segundo, la paciente que tiene VPH o el señor que ya tiene verrugas o lo que sea y llega consultando si se puede vacunar. Claramente se puede vacunar. Todo se puede Los vacunar. estudios pivotales en hombres y mujeres están hasta 45 en población general. Los estudios en población especial como personas viviendo con VIH o personas trasplantadas, los que van a un trasplante de órganos sólidos de células hematopoyéticas, son presa fácil de la infección, son personas que deberían estar vacunadas. Ya en ellos hay estudios de extensión hasta 55 años y definitivamente lo que sabemos es que la población adulta se puede y se debe vacunar, que la población que tiene VPH se puede y se debería vacunar,
que las mujeres que van a ser tratadas con una conización por una lesión de alto grado o una lesión precancerosa se deberían vacunar, ojalá iniciando su programa de vacunación en el momento antes, peritratamiento, pero Sí. ojalá en el momento antes de la vacunación para completar su esquema de 3 dosis en el posoperatorio, en los meses que siguen posterior a la conización. Que las personas que van a sufrir un trasplante de células hematopoyéticas o de órganos sólidos se deberían vacunar, ojalá, antes del trasplante, pero si no, apenas su programa, su médico del grupo de trasplantes lo indique. Y son obviamente personas que deben pasar por el seguimiento y la tamización en ginecología, si es una mujer, o hacer todo el proceso pertinente también en los hombres. ¿Sí? La población viviendo con VIH es una población de altísimo riesgo para adquirir la infección, no solamente por uno, sino por varias cepas, es decir, una infección múltiple por VPH, de sufrir enfermedades y de que la infección persista y pueda llegar a un cáncer. Claro. Entonces, todo esto deberíamos en resumen, hablarlo. vacúnate. Claro, en resumen, vacúnate. No importa quién seas, no vacúnate. No importa quién ya. seas ¿Y qué estés haciendo? ni cuál sea tu preferencia ni nada. ¿Sí? Porque en últimas estamos previniendo cáncer, en últimas todos somos susceptibles de adquirir la infección y desarrollar una enfermedad por virus de papiloma humano. Y ahorita dijiste algo que me parece muy puntual. Digamos que, no sé, yo me contagio de VPH de una cepa 16, porque existen diferentes tipos de cepas. Eso no lo habíamos mencionado, pero hay diferentes genotipos. 200 serotipos de VPH. Digamos que yo me contagio de un serotipo 16. ¿Me puedo volver a contagiar de algún otro serotipo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, con todo el respeto, corregir el término serotipo por genotipo. Ok. Entonces vamos primero a hablar de que lo que hay son genotipos y son muchos, es una familia muy grande, de más de 200 primos, como digo yo, y hay unos primos malos y unos no tan malos. Entonces tenemos, primero que todo, que hablar que en la zona anogenital podemos tener de 40 a 50 genotipos diferentes que pueden ir a producir infecciones y causar enfermedad. Pero además de esos hay unos que llamamos de alto riesgo, que son 14, que son los que están directamente relacionados con la génesis del cáncer de cuello uterino y otros cánceres de otras localizaciones. Y efectivamente uno puede tener un genotipo, lograr eliminarlo y volver a contagiarse por el mismo o contagiarse por otros, porque tocaste un punto muy importante, Ana, y es que la inmunidad natural no es suficiente para proveer inmunidad en el largo plazo que te proteja de una reinfección o una reactivación por el mismo tipo de VPH que ya tuviste. Y claramente puede haber infecciones múltiples o puedes combatir una infección, generar inmunidad y contagiarte por otro tipo diferente. Por eso es tan importante la vacunación, porque en el camino de eliminar la infección por vía natural, cuando logras desarrollar anticuerpos y hacer el clearance o tener una prueba negativa, como ya lo dije, te puedes volver a reinfectar o recontagiar. Ahí es donde la vacunación entra a evitar la reinfección o la reactivación. ¿Y tú sientes que hay como factores? A ver, pues obviamente lo que ya dijimos, la exposición al virus, pero tú has como encontrado otros factores que contribuyan a esa reinfección, o sea, un sistema inmunológico debilitado, como lo decías tú, los pacientes con VIH, o qué otros factores has visto que tienen que ver con esa reinfección de VPH? Bueno, lo primero que hay que decir es que, y aclarar, es que las vacunas son preventivas, no curativas. Todavía no hemos llegado a ese tipo de tecnología, no hemos podido, no es que no se haya investigado, es que no la hemos logrado, por un lado. Por otro lado, sí hay una serie de factores que van a favorecer la persistencia de la infección y las infecciones múltiples. Claramente el inicio temprano de la vida sexual, la presencia de múltiples compañeros sexuales, el estado de inmunocompromiso, ya sea por alguna enfermedad propia, por el uso de biológicos o de corticoides a altas dosis, el tener una enfermedad que deprima el sistema inmune o una infección como el VIH, SIDA, ¿sí?
Y pues obviamente algunas otras condiciones propias del paciente, como tener otras comorbilidades o tener tener un cáncer y estás en tratamiento, o ser un paciente que va a ir a un trasplante, como ya lo mencionamos previamente. Entonces, el ser humano es un todo y hay que verlo como un todo, pero pues si tenemos algo que te puede ayudar, aún siendo todo con tus características personales y particulares, como la vacuna y como es la tamización en el caso de las mujeres para la detección temprana, pues deberíamos iniciar por esos dos puntos tan importantes, porque todos conozcan que existe una vacuna y que nos podemos vacunar y nos debemos vacunar, y porque existe una prueba para tamizar a las mujeres que está incluida también dentro del PBS y que dependiendo de tus características y rango de edad, pues hay que hacerla con cierta periodicidad. Y en tu experiencia ahorita, pues yo sé que tú eres experta en el tema y todo, ¿tú has visto mujeres mucho más jóvenes tener pruebas positivas de VPH? Y yo, pues obviamente hombres, yo sé que lo ve otra especialidad, pero dentro de todo el rango que tú puedes observar, ¿has notado un cambio significativo en la edad? Bueno, la pregunta el tema de que nos atañe es ¿por qué comenzamos o la pregunta que tú te podrías hacer y me podrías hacer es ¿por qué comenzamos a tamizar la población general a los 30 si disponemos de un recurso precioso llamado prueba? Y es que la razón de ser es que la edad de mayor contagio de las personas es con el debut sexual. Entre más temprano, más inexperto, menor uso muchas veces del preservativo porque no lo tienes a la mano y en un momento de efervescencia y calor, si no está el preservativo, pues igual no importa, todos somos humanos, por ahí hemos pasado. Y adicionalmente, el número de parejas, entre más joven y más inexperto o apenas experimentando, pues obviamente va a haber un mayor flujo de parejas, tanto en el hombre como en la mujer. Entonces la edad de mayor contagio y de mayor prevalencia del VPH es a más temprana edad mayor. Ese es el primer pico de infección por VPH. Y son infecciones que en general el sistema inmune de estos pacientes, hombres y mujeres, las va a controlar rápidamente y las va a sacar. Entonces, estas son infecciones que muy probablemente no van a persistir en el tiempo, ¿sí? Y no van a derivar o generar una enfermedad. Pero si comenzamos a tamizar a temprana edad con pruebas de VPH, vamos a sobrecongestionar y sobrecargar los servicios de salud para colposcopia o paranoscopia en el caso de principalmente ahí sí los grupos de riesgo. Entonces, ¿quién tiene riesgo para una lesión en ano? Pues las mismas mujeres que tienen una infección cervical, una lesión cervical, un cáncer de cuello uterino o una lesión vaginal o vulvar por virus de papiloma humano. Pero también en los hombres hay un nicho mucho más común que es el de los hombres que tienen sexo con hombres, ¿sí? Entonces, pues la edad de contagio es muy temprana. Pero lo que nos preocupan son las infecciones que persisten, porque son esas las que pueden llegar a generar una lesión. Entonces, por eso tamizamos un poco más adelante en la vida. Claro, como la población que vive con VIH tiene un tema inmunológico, esa población es muy susceptible no solo de adquirir la infección, sino de que persista. Por esto a esta población la tamizamos más tempranamente, porque tienen mayor riesgo de cáncer de cuello uterino las mujeres, pero mucho más riesgo. También tienen más riesgo de cáncer de anos, especialmente la población que tiene, los hombres que tienen sexo con otros hombres. Y en el caso de los hombres, en general, tienen mucho mayor riesgo de carcinoma escamocelular de orofaringe. Entonces, esta población sí que está a riesgo de desarrollar lesiones en cualquier lado de su economía, de su cuerpo, por VPH y cáncer. Entonces, de pronto la pregunta sería al revés: ¿por qué no tamizar más temprano con una prueba que es altamente sensible para detectar gente con VPH? Porque tendríamos mucha gente en el saco de positivos que van a ser infecciones transitorias que no van a trascender en el tiempo. No, pues eso deja todo muchísimo más claro. Y digamos,
Ahora hablando, has mencionado varias veces como el llegar hacia la colposcopia. ¿Cuándo se indica ese estudio, digamos, ya te detectaron el virus y entonces persistió en el tiempo, volviste a salir positiva? ¿En qué momento está indicado realizar ese procedimiento? Bueno, hay una guía muy linda y en este momento, en abril de este año, se acaba de publicar la nueva guía de práctica clínica, el preliminar, tanto para profesionales de salud como para público en general. Está disponible en la página del Instituto Nacional de Cancerología. Y ahí pues está disponible especialmente pues para personales de salud para conocer cómo se debe hacer el abordaje de los pacientes. Pero si yo soy una mujer por debajo de 30 años de población general, me van a tamizar con citología. Sí. Y si la citología me sale mal, dependiendo del grado de anormalidad que me salga, Sí. o voy a pasar directamente a colposcopia, o si es la normalidad más baja que se llama ASCUS, esa es una sigla. Pues esa paciente vamos a hacerle primero una prueba de BPH que nos va a llevar a saber si es positiva, va a tener que ir a colposcopia. Okay. En el caso de las mujeres que ya por edad o indicación diferente vamos a tamizar con prueba de BPH, pues si la prueba te sale positiva para un 16, para un 18 o para un 45, debes ir inmediatamente a colposcopia y biopsia para confirmar el diagnóstico. Si lo que sale positivo es para los otros tipos diferentes, que ya dijimos que son 14 menos esos 3, entonces si sale positivo para esos otros 11, vamos a mirar inmediatamente cómo sale la citología. ¿Sí? Si la citología le sale positiva con cualquier anormalidad, por más mínimo que sea, es decir, de ASCUS hacia arriba, esa paciente también va a tener que ir a colposcopia. Pero si la citología le sale negativa, la vamos a seguir hasta la otra prueba que le toca de control. Y si en esa prueba sale positiva, es decir, hay una persistencia del virus, va a tener que ir a colposcopia. En el caso de la población VIH, pues ya sabemos que comenzamos más temprano, que tienen mayor riesgo, entonces si tienen alguna de las, ellas van a ir mucho más rápidamente, mucho más fácilmente a una prueba diagnóstica como la colposcopia más biopsia. Sí, para no saltar tanto. Para evitar que tengamos, que estemos ante una lesión temprana, que se nos pase, pues porque por la edad pensamos que pronto no la tiene. Y tú, como una persona que se expone a esto todos los días, si tú le pudieras dar, no sé, 1, 2, 3 consejos máximos a las mujeres y a los hombres, teniendo este tema tan amplio de BPH, ¿en qué lo resumirías? Yo sé que vas a decir vacunación, pero ¿qué otro consejo les podrías dar para decir? El primer tip es que debemos desmitificar el virus del papiloma humano. Entre más orgánicamente lo hablemos, sí. Mucho más tranquilamente brindemos la información, mejor, porque todos vamos a saber que existe, que está a la orden del día y que cualquiera de nosotros se puede contagiar, o a lo mejor ya lo tuvo o lo tiene y no se ha dado cuenta. Es que aparte con esa estadística, o sea, 80% de la población, o sea, que no les dé pena, momento, seguramente todos aquí en algún momento de la vida lo has tenido, lo tienes o lo vas a tener, sí. claro, ya obviamente. No pasa nada, no pasa nada. Si estás negativo, de pronto es que justo cuando te tamizaron, no estabas, pero claramente pero sí. La segunda, pues obviamente la vacunación, porque la vacunación, si te vacunas naif, es decir, antes del debut sexual y antes de tener la infección, pues tienes un alto chance de estar muy protegido, pero no te exime de tamizarte, porque la vacuna no cubre todas las cepas de alto riesgo y no cubre para nada, pues obviamente las de bajo riesgo, que no son el objeto, porque no son las que directamente están implicadas con el cáncer. La tercera, pues hay que hacer la tamización. Es que yo no me la hago para no saber que me sale positivo, no, pues es que el hecho de que una prueba salga positiva no quiere decir que tengas un cáncer. Quiere decir que estamos a tiempo de estudiarte y hacer el diagnóstico para que no tengas un cáncer. Y ¿sabes qué me encantaría recalcar también? Nosotros como papás, que estamos pues educando a una población completamente nueva, si vamos a hablar ya sin tantos tabús como lo hacían antes nuestros papás o todo, pues hablen con sus hijos de esto. Es decir, a ver, van a tener relaciones sexuales, van a exponerse a esto, es mejor que lo hagan seguro, sin tanto, claro, que sepan. A ver, te lo juro, yo lo he pensado muchas veces, yo digo,
¿qué es peor? Porque antes pasaba, no, pues no sé, entonces me contagié y ya contagié a mi esposa y entonces a la novia y a todo el mundo. Pero hoy ya no hay excusa. O sea, hoy tenemos una responsabilidad como papás para educar a nuestros hijos, tenemos la responsabilidad como papás para vacunar a nuestros hijos y que realmente ellos entiendan qué es el virus del papiloma humano, porque yo siento que es muy fácil decir, bueno, el virus del papiloma humano, una enfermedad de transmisión sexual, sí, para que llegue a cáncer pero puede llegar a cáncer. Claro. O sea, esa es, como decías tú, es el cáncer más prevenible, o sea, que es como el tabaco con el cáncer de pulmón, pues no fumes, no te da, así me doy a entender, entonces digo, es una relación ahí ya nada más nosotros, pero qué importancia de comunicárselo a las personas que tenemos directo. Si te digo, hay solo 2 vacunas que previenen cáncer. Ojalá que tuviéramos más. La vacuna de la hepatitis B, que previene el hepatocarcinoma, que se la ponemos en la sala de partos a todos los neonatos previa autorización de sus padres y que nadie pone problema porque tal vez no entienden que vacunar contra hepatitis B, que es otra infección de transmisión sexual, es prevenir un cáncer. Sí. Punto 1. Y la otra vacuna que previene cáncer es el papiloma, que previene no 1, sino 6. Es una locura. Muy frecuentes. Lo segundo, que con estas poblaciones más jóvenes, que son las que estamos educando, tenemos la posibilidad de hablar tranquila y escuetamente. Y hay que decirles varias cosas. Uno, la vacunación, pero ojo, muchos padres se han resistido a vacunar a sus hijos porque en el imaginario está la idea de que si los vacunamos, si yo vacuno a mi niña, bueno, yo tengo un niño, pero si yo vacuno a mi niña contra virus del papiloma humano, es como si le estuviera dando permiso para ir a iniciar su vida sexual. Y señores padres de familia, hombres y mujeres, papás y mamás, las hormonas se despiertan y eso no lo podemos evitar. Por más charlas, por más miedo que le metamos a los adolescentes y a los jóvenes, esto va a pasar de forma natural y no tiene nada que ver con la vacunación. La vacunación es el mejor regalo de vida porque les estamos previniendo que adquieran algo que el día de mañana los puede matar. Básicamente. Lo otro, el uso del preservativo. Yo pensaba que era un problema de las poblaciones mayores que no querían usar el preservativo porque pues debemos hablarlo escuetamente. El machismo sigue y el machismo existía, pero probablemente era algo de antes. Pero vemos ahora otra vez en estas generaciones nuevas que nuevamente no quieren usar el preservativo. Entonces nos sentamos al lado del tapabocas y lloramos todos porque ni el preservativo ni el tapabocas lo quieren usar. Y lo tercero, pues que obviamente hay que hablar de la sexualidad responsable y probablemente es una tarea que es mucho más difícil para los padres, porque uno de mamá o ellos de papás, sentarse a hablar con el chico o la chica es difícil, claro. Y que lo tomen en serio es mucho más difícil. Entonces hay que tener como padres la conversación con nuestros hijos, pero también hay que invitarlos y llevarlos nosotros como mamás a hablar con la ginecóloga, en el caso de las niñas, y hablar con el médico general, con el médico familiar o si es necesario con el urólogo, ¿sí? De educación sexual o con el sexólogo, con quien quieran, llevémoslo, pero llevémoslo a un profesional para que puedan hablar ellos tranquila y abiertamente de estos temas. Cuando me traen las mamás, muchas de ellas pacientes mías me traen a sus hijas, bueno, ya las invito y muchas quieren entrar a la consulta y entonces cuando estamos en la puerta, adolescentes por debajo de los 18 años que en teoría deben venir acompañadas de un mayor de edad, yo le digo a la niña, sí, a la adolescente. A la adolescente, sí. Bueno, ¿quieres entrar con tu mamá? Porque es que la consulta es tuya, no es de tu mamá. Y es potestad tuya, ni es tampoco mía, es potestad tuya decidir si quieres entrar acompañada o no, o si quieres entrar un rato acompañada y ya para otros temas que queremos hablar, estás solamente conmigo. Entonces también hay que tener esa libertad y esa posibilidad de que si el adolescente quiere entrar solo en la consulta, ¿sí? Pueda entrar para poder preguntar
no enfrente de sus padres cosas que quiere preguntar, porque no necesariamente las está preguntando porque ya haya experimentado o vaya a experimentar, sino es porque quieren conocer la información, pero tal vez no se atreven a preguntarla con el padre o la madre al frente. No, y eso es valiosísimo. Yo creo que este tipo de espacios genera pues apertura en muchas cosas, ¿no? Y te quiero agradecer infinitamente porque yo creo que la labor que haces como ginecóloga y con todos los reconocimientos que tienes hoy en día son, pues, uno, la respuesta de años de trabajo, ¿no? De dedicación absoluta a lo que has venido trabajando durante tanto tiempo. Y creo que es muy valioso y te quiero pues agradecer por este espacio que nos brindas, porque yo sé que tu agenda es muy ocupada. Muy ocupada, pero es muy valioso porque tanta gente va a poder escuchar esto y de pronto, pues, y yo estoy segura que cambiaremos una que otra vida, ¿no? Entonces, eso es lo más valioso para mí. Exactamente. Pero yo te quiero agradecer, Ana, el espacio, porque es que para educar siempre tengo tiempo. Ay, no. Me parece que es lo más importante de la labor de nosotros como médicos, poder llevar la información, ¿sí?, en la justa medida, adecuada y clara y transparente para nuestros pacientes, pero para la población en general, para los educadores, para los padres de familia, porque este es un tema transversal Sí, lo es. a todos y creería que es deber de todos ponerle en la camiseta para educar y combatir todo lo que puede acarrear una infección por virus de papiloma humano. Una última cosa que no se nos puede quedar entre el tintero y es la población de género diverso, que tal vez no la tocamos, pero yo sí quiero traer la colación, porque la población de género diverso en general, hablemos por ejemplo de la mujer que tiene sexo con otra mujer, Sí. tiene una baja percepción de riesgo. Esta población tiene una percepción de que tiene menos riesgo de adquirir o transmitir una infección por virus de papiloma humano porque está teniendo las relaciones sexuales con otra mujer, o la población trans. Entonces, tienen baja percepción de riesgo, entonces no se vacunan y consideran que no necesitan hacerse una citología o una prueba de pH. Y claramente están en el mismo riesgo y deben seguir el mismo esquema tanto de vacunación como de tamización. Y los hombres trans. Los hombres trans, si han conservado sus genitales, si tienen un cuello uterino, son igualmente susceptibles que cualquiera de nosotras a no solamente adquirir la infección, sino a que les dé un cáncer de cuello uterino. Pero pues obviamente, eventualmente es una población más vulnerable porque puede que sea más difícil hablar de este tema, asistir a una consulta de ginecología, asistir a la toma de una prueba de virus de papiloma humano. La citología en esta población no va a ser tan amigable porque no va a ser fácil de interpretar, pues precisamente por la terapia androgénica de reafirmación de género, ¿sí? Entonces, si ya han tenido terapia de reafirmación hormonal y más aún si ya han tenido una cirugía de reafirmación, pero conservan su útero, ya sea con fines reproductivos o porque por algún motivo no se realizaron la histerectomía. Y si te digo, en un estudio en población trans en Estados Unidos, relativamente reciente, cerca del 80% de la población había recibido terapia de reafirmación de género, pero solo un 15% de la población había sido llevada a histerectomía. Es decir, el 85% conservaba el útero y por ende conservaba el riesgo de cáncer de cuello uterino. Entonces la invitación a esta población también es informémonos, lleguemos con tranquilidad, porque la idea es que les podamos desde los profesionales de salud brindar la información y a los colegas médicos y a los demás profesionales de salud. La invitación es, esta población es también población nuestra, debemos educarla y debemos tratarla con amabilidad, porque están en todo el riesgo y debemos asesorarlos y tamizarlos adecuadamente. Muchas gracias por dar ese punto. Yo creo que es algo súper valioso y súper importante. No podemos dejar a nadie por fuera. Nadie se nos puede quedar por fuera. Nadie, todas las poblaciones tienen riesgo
Y finalmente, ya, punto final, vacúnense todos, o sea, Sí. no Sí. hay cómo hacer. Vacunémonos Vamos a todos. promocionar la vacuna. Y a nuestras mujeres, tamicémoslas porque por fortuna siempre decimos, ay, es que los hombres están de buenas y a nosotras nos toca todo. No, nosotras somos afortunadas. Tenemos una prueba de tamización. Ellos les toca, en la medida en que se enferman, ir enterándose De lo de que los tienen. problemas Sí, y lo que que, les va a como dar. digo yo, les viene pierna arriba. Me encanta, pero muchísimas gracias de verdad por este espacio tuyo. Bienvenida siempre. Yo creo que de BPH uno puede hablar horas, o sea, podríamos estar aquí Sí. 2 horas sentadas. Podemos hacer congresos de muchos días hablando solo de un tema. Literalmente, Tal cual. pero bienvenida siempre y muchísimas gracias por tu tiempo, por tu espacio, por tu sabiduría. Y nada, esperemos tenerte aquí de vuelta algún otro día. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Estaré siempre disponible y gracias a quienes nos van a escuchar por escucharnos. Bueno, pues eso fue todo para el episodio de hoy en Modo Salvavidas by Célica. Si no les quedó claro, vacúnense. Ya, eso es lo último que voy a decir. Nos vemos en otro episodio.